habla de historias, su cuerpo es solo memoria. Es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que ella vuelva y le diga: acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Hola, buen día, bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo por FM Ya, la radio TV, también transmitiendo por la página de Facebook para todos aquellos que sigan las redes sociales. Esto es parte de El Tren de la Vida Producciones. Bueno, es un programa destinado a la difusión de la doctrina justicialista. Justamente en el día de ayer finalizamos con lo que fue la comunidad organizada, uno de los tres pilares, al menos a mi parecer, de lo que viene a ser la doctrina del justicialismo. Justamente en alguno de los primeros programas habíamos trazado este paralelismo de la trilogía para mí fundamental de los escritos de Perón, entre los cuales se encuentra la comunidad organizada como la base filosófica del pensamiento que sustenta nuestra doctrina, el manual de conducción política, que es el libro que vamos a abordar a partir de este programa, donde está un poco el método de la conducción, que son todos los principios que extrajo Perón de su formación militar, para traducirlos a conceptos de conducción política. Justamente tiene que ver con el cómo realizar la organización popular y llevar adelante una revolución social. Y por último, el modelo argentino para el proyecto nacional, que este es un poco el testamento político de Perón. Es el último escrito que fue publicado, que ya tenía que ver con el último tramo de su vida, y en el cual deja sentadas las bases o los puntos fundamentales a partir de los cuales es necesario estructurar nuevamente un proyecto de nación. Y ese va a ser el último libro que vamos a ver dentro de esta serie de 3, de esta trilogía, porque justamente ahí también hay una evolución del pensamiento y hay un planteo que lo ha dejado de alguna manera para la posteridad, y me parece necesario, como estamos haciendo en estos ciclos, poder retomar aquellos escritos y traducirlos un poco en clave de presente. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a adentrarnos en el manual de conducción política. Creo que de los libros de Perón es uno de los más conocidos, o al menos dentro de la militancia, el libro más consultado. La comunidad organizada, de hecho, por su carácter filosófico, muchas veces se lo conoce desde el título, pero no tanto en cuanto a su contenido. Pero bueno, el manual de conducción política sí es de los más difundidos. De hecho, en las charlas o en las jornadas de formación política siempre se suele abordar este libro, y está bueno porque lo que hace es bajar un poco las herramientas que Perón fue consolidando y aprendiendo sobre la formación militar para aplicarla a la política. También tiene que ver con las clases que él en su momento daba en la Escuela Superior de Guerra. De hecho, hay un libro anterior al manual de conducción que se llama Apuntes de Historia Militar, y que es un poco, ahí está el germen, digamos, de lo que vendría a ser el manual de conducción política. En Apuntes de Historia Militar justamente también hace como un análisis sobre las grandes batallas de la historia, particularmente también de las luchas de la independencia, como para ejemplificar esos conceptos que después se transmitían a los a la escuela en la que él tenía a cargo la formación, justamente de muchas camadas de militares. Entonces, para comenzar a comentar un poco el manual de conducción,
es una recopilación de clases dictadas por Juan Domingo Perón en 1951 en la Escuela Superior Peronista, dirigida a cuadros del movimiento justicialista. No fue originalmente concebido como un libro, sino como un conjunto de lecciones orales que luego fueron transcritas. Si recordamos, uno de los libros también que abordamos en este programa era Historia del Peronismo, de Eva Perón, que también justamente era la materia que ella tenía a cargo en la Escuela Superior Peronista. Entonces este contenido estaba dirigido a los cuadros de dirigentes del justicialismo, cuadros obreros de la rama política, la rama femenina, donde se le dictaba estas clases. Entonces, el manual lo que hace es proponer la visión de Perón de cómo debe realizarse la conducción política en un movimiento revolucionario. Entonces, alguno de los temas que aborda es el rol del conductor político, quien vendría a ser el líder o la cabeza, la relación entre la masa y la conducción. Bueno, si hacemos una recapitulación, masa es un concepto que utiliza Evita para referirse al pueblo que no tiene identidad, organización y personalidad social. Entonces, bueno, acá el concepto de masa también se utiliza para referirse, digamos, al conjunto del pueblo. La importancia de conocer al pueblo y adaptarse a sus necesidades, es decir, no se puede realizar la conducción sobre algo que no se conoce, entonces por eso también poder interpretar justamente los anhelos y la conformación propia de nuestro pueblo es un elemento fundamental para poder conducirlo, o intentarlo al menos. Y después cuestiona sobre la lealtad a la organización y la estrategia política. Entonces, acá hay un ejemplo muy bueno que da Perón, una analogía de que la conducción política no es una ciencia, se trata más de un arte, donde tiene que ver la intuición y el conocimiento profundo del pueblo. ¿Y por qué dice un arte? Porque el arte consta de una técnica, que es el elemento inerte, es como, digamos, la teoría, y después consta de una parte vital que es el artista, es el que pone en ejecución esa técnica y realiza, si se quiere, la obra de arte. Entonces él decía, bueno, hay muchos artistas que pueden realizar determinada obra, pero son muy puntuales los que pueden hacer una obra maestra. Entonces él siempre citaba ahí el ejemplo de Miguel Ángel con las obras monumentales que hizo. Entonces, bueno, muchos pueden llegar a ser artistas, pero no son pocos los que llegan a ese nivel de genialidad. Es decir, el manejo de la teoría lo puede tener cualquiera, pero después a la hora de la aplicación ahí depende mucho de la parte vital, que en definitiva es el componente humano que le da ese toque, digamos, a partir de su constitución humana. Bueno, acá lo que les decía recién, los apuntes de historia militar y el manual de conducción política están profundamente relacionados, aunque también hay diferencias en cuanto a los temas que abordan, pero bueno, parte del contenido que tienen en común es el pensamiento estratégico de Perón y cómo concebía Perón la conducción, ya sea militar o política, como una disciplina central del poder. Justamente la conducción es algo que determina el rumbo y la eficiencia, digamos, de un movimiento dentro de una lucha política, y ese es también el gran problema que tenemos hoy, de que no hay una conducción, al menos que pueda abarcar la totalidad del movimiento. Sí hay referencias y liderazgos parciales que con más o menos representatividad logran, digamos, conducir a una parte del movimiento, pero en definitiva no tenemos una conducción que sintetice todo eso. Y dentro de algo que vamos a ver un poco más avanzado en el libro, que son los cuadros intermedios, que es un elemento fundamental y yo creo que el principal componente que nos está faltando en este momento, y que son justamente esas capas dirigenciales que llevan la ejecución táctica, digamos, de lo que es la conducción estratégica. Entonces ahí es donde vemos que se corta la correa de transmisión desde lo que pretende ser una visión general o estratégica de la política y del rumbo de nuestro movimiento, para trasladarlo a los distintos puntos territoriales en los cuales se encuentra contenida la base popular. Y ahí es donde nos están faltando los cuadros intermedios. Entonces,
Un poco la intención de todo este contenido es que pueda servir para la formación de los cuadros intermedios, que en definitiva son los auxiliares de la conducción, como los menciona Perón, y que son elementos fundamentales para poder llevar adelante una estrategia con éxito. Pensemos justamente en un campo de batalla donde podemos tener el mejor estratega, pero de repente si los mariscales o aquellos conductores auxiliares no interpretan y ejecutan de la manera adecuada esa visión estratégica, entonces es muy probable que no se pueda llegar a buen cauce, digamos, en cuanto a lo que la batalla o la disputa representa. Bueno, entonces eso es algo importante para poder tener en cuenta, digamos, la formación de los cuadros intermedios. Bueno, en Apuntes de Historia Militar, Perón analiza campañas bélicas históricas desde una perspectiva táctica y estratégica, buscando extraer principios universales de la conducción militar. En el Manual de Conducción Política, esos mismos principios, como el conocimiento del terreno, la evaluación del enemigo, la planificación flexible y la iniciativa, se trasladan al terreno de la política. Perón fue un militar de carrera y profesor de historia militar. Su visión política se nutre de esa formación. Por eso, en el Manual de Conducción Política aplica muchos conceptos militares, que es lo que estuvimos mencionando, a la organización y conducción del movimiento justicialista. La conducción como arte y ciencia. En ambos textos, Perón insiste en que la conducción, ya sea militar o política, es más un arte que una técnica fija. El conductor debe tener intuición, capacidad de improvisación y profundo conocimiento del campo de operaciones, que en la política es el pueblo. Bueno, los dos textos son pedagógicos, están diseñados para formar cuadros. Los apuntes enseñan a pensar estratégicamente en lo militar, el manual en lo político. Juntos constituyen una doctrina integral de conducción útil para formar líderes en cualquier ámbito del poder. Esto es interesante para aquellos que puedan profundizar un poco, y como siempre digo, todo este material está disponible en internet. De hecho hay distintas versiones también, distintas ediciones, digamos, más que versiones del manual de conducción. Particularmente ayer estaba haciendo un repaso de las que existen, y bueno, hay una colección de la Biblioteca del Congreso Nacional que la verdad tienen un material espectacular de todos estos libros, bueno, sobre todo los libros de Perón, La Comunidad Organizada, el Manual de Conducción Política, el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, con mucho material complementario que está bueno para aquellos que quieran profundizar un poco más. Ahí lo van a encontrar disponible en PDF para que lo puedan vincular. Y si pueden leer apuntes de historia militar y después el manual de conducción, ahí van a ver cómo se relacionan los conceptos en distintos ámbitos que tienen que ver con la guerra en el primer ejemplo y la política en el segundo. Pero bueno, como dice aquella famosa frase, la guerra es la política, es la continuidad de la política por otros medios, y también podría ser a la inversa. La política es la continuidad de la guerra en otros medios también, pensando que en alguna etapa de la historia de la humanidad justamente ha sido la guerra el motivo principal que resolvía los conflictos, o el medio principal que resolvía los conflictos, mejor dicho. Después, con el desarrollo del derecho internacional, las organizaciones de la comunidad internacional, digamos que se estableció la diplomacia, pero que justamente la guerra también es una instancia que hoy la estamos viendo nuevamente resurgir, que ha sido una de las grandes advertencias y preocupaciones del Papa. Así que, bueno, no deja de ser un elemento de imposición de la voluntad también, ¿no? Pero bueno, justamente esa es la relación que tienen con la política. La política, en definitiva, lo que puede hacer es evitar las instancias o prevenir las instancias para no llegar a un conflicto armado y que se pueda resolver mediante la diplomacia. Pero bueno, ahí también es donde intervienen los intereses y las potencialidades de las naciones, porque claramente las potencias que hoy están establecidas a nivel internacional son las que tienen capacidad bélica para imponer esas decisiones, digamos. Bueno, la conducción política, decíamos, no es una ciencia exacta, es un arte de aplicar principios flexibles según las circunstancias. Se basa en la experiencia, el conocimiento del pueblo y la intuición. Entonces el conductor político debe aprender haciendo, en el campo mismo de la política. Acá hay otro ejemplo también de lo que decía Perón,
que la experiencia cuesta caro y llega tarde. Entonces es importante poder aprender de la experiencia de los demás. Entonces, en esa recapitulación que él hace, sobre todo en apuntes de historia militar, de lo que fueron las campañas militares, ahí también era como para ejemplificar cuáles fueron los aciertos y los errores en las estrategias aplicadas en las distintas batallas de la historia. Y eso aplica también para la política, si hacemos la traslación de evaluar las virtudes y los defectos de las determinadas estrategias, sobre todo las estrategias electorales, que sería ahí, digamos, como el campo de batalla, si podemos hacer una analogía, en la actualidad, donde ahí se disputan justamente las fuerzas políticas en función del objetivo de ganar una elección. Entonces ahí también se puede hacer una evaluación de aquellas estrategias que funcionaron y aquellas que también representaron un fracaso. Asimismo, las gestiones de gobierno. Entonces eso es algo que también se va interpretando sobre la marcha, que uno puede hacer una lectura un poco más o menos anticipada, pero que en definitiva después, como decía Perón, la única verdad es la realidad. La política se mide a partir de los resultados, como la guerra misma, digamos. No valen las intenciones o las buenas estrategias que no decanten en una victoria o en triunfo final. Bueno, decíamos primero la conducción política como un arte, segundo el conductor político, que el conductor, algunos de los conceptos que plantea es quien interpreta el sentimiento del pueblo y lo organiza, tiene una visión estratégica, pero también sensibilidad y humildad, y no debe alejarse del pueblo ni burocratizarse de vivir en contacto con la realidad. Las masas y la conducción. La masa no conduce, pero elige y sigue a quien interpreta sus necesidades. La conducción no es manipulación, sino organización del sentimiento colectivo, y la masa es dinámica. El conductor debe adaptarse constantemente a sus cambios. Doctrina y organización. La doctrina es el eje de la acción política. En el caso del peronismo es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. La organización no debe ahogar la espontaneidad, pero sí canalizarla, y sirve para dar eficacia, pero la doctrina es lo que da el rumbo. Y a su vez también, esto lo vamos a ir profundizando a medida que abordemos cada capítulo, la organización debe ser flexible para poder adaptarse también a las circunstancias en las que se desenvuelve. Después la lealtad, la disciplina y la formación. La lealtad es central en la conducción, haciendo hacia el movimiento, la causa y el pueblo. Ese es el compromiso en definitiva del militante político. La disciplina no es obediencia ciega, sino coherencia con los fines comunes, y la formación de cuadros es esencial porque el conductor debe multiplicarse también en cuanto a su capacidad de realización. Y ahí está lo que decíamos recién de los cuadros intermedios. La táctica y la estrategia. El conductor debe pensar en dos niveles: la estrategia, el objetivo final, y la táctica, que son las acciones inmediatas. Entonces, acá se debe poder prever las reacciones del adversario, calcular los tiempos y no quemar etapas. Entonces, la política, como la guerra, es una lucha de voluntades. Gana quien resiste más y actúa mejor. Entonces, el manual de conducción política es una guía para formar líderes que comprendan al pueblo, interpreten sus necesidades y lo organicen políticamente. Es una síntesis entre la experiencia militar de Perón y su proyecto de transformación social y política. Bueno, ahora para graficar un poco esto vamos a escuchar directamente la palabra de Perón, donde en este pequeño fragmento de una de las tantas entrevistas que se le realizó en mediados de los 60, principios de los 70, él pone sobre la mesa algunos conceptos de conducción política. Así que bueno, lo compartimos y nos adentramos en el capítulo 1. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. La técnica de la conducción, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Hay
que persuadir a todo el que se pueda, para que hagan las cosas sin forzar los acontecimientos. Es decir, cuando yo quería que se hiciera una cosa, ya me ocupaba yo de que un tercero lo tomara y me vinieran a consultar a mí. Se puede hacer esto muy bien. Yo era la idea inicialmente mía. Pero claro, en esto satisfacía muchas ambiciones, muchos deseos. Siempre he pensado en este tipo de técnica de la conducción. Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Entonces, hay que copiar en esto a la naturaleza, que es en la naturaleza donde está inspirada esa técnica. Lo demás, los demás procedimientos son similares a esto. En política no hay nada directo, no hay nada violento, no hay nada que llegue a forzar la voluntad de los hombres, sino a promover esa voluntad, concebirla y lanzarla. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta, y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor, porque los pueblos difícilmente se equivocan, que lo va a realizar mejor. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humano. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico. Bien, la conducción política tiene un sinnúmero de características originales que llevan a comprenderla. La política no se aprende, la política se comprende. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente. Decía el mariscal de Sajonia que él tenía una mula que lo había acompañado en más de 10 campañas. Pero decía también, la pobre mula no sabe todavía nada de estrategia. Lo peor es que él pensaba que muchos de los generales que también lo habían acompañado sabían lo mismo que la mula. Con la política pasa más o menos lo mismo. Hay hombres que toda su vida han hecho la política, pero nunca la han comprendido. Y otros que sin haberla hecho, la han comprendido. El éxito será siempre para este que la haya comprendido, no para el otro que pretendió aprenderla. Porque la política es una sucesión de hechos concretos, en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes, ¿sí?, que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabio en todas las ocasiones y no pretender aprenderla, porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución en el futuro. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la conducción por amateurs no suele ser proficua en éxitos. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente y no domine el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar nunca lejos. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces en la conducción, porque esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama. Abarcarlo al panorama, es decir, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada. Ver las cosas.
Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, y resolver, base para actuar. El deber de vencer es indispensable en la conducción. Aquel conductor que no sienta el deber de vencer difícilmente va a vencer en cualquier acción. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca. De una de las entrevistas realizadas a Perón, donde expone justamente ya muchos de los conceptos que vamos a ver en el Manual de Conducción Política, pero bueno, que ahí podemos rescatar algunos, principalmente este que dice que conducir no es mandar, como muchos creen, sino que conducir es persuadir. Entonces ahí hay una diferencia fundamental entre el caudillismo al que estamos mal acostumbrados de alguna manera, donde el referente o el puntero pareciera que es el jefe, digamos, de la organización o del sector al que representa, y que el resto tiene que cumplir órdenes. Entonces, mediante la imposición justamente, ¿no? Un autoritarismo que anula la capacidad también de pensamiento y de reflexión del otro. Entonces, ese tipo de jefaturas que se ha instalado mucho, digamos, en el último tiempo en la política y particularmente en el peronismo, no tienen que ver con la forma de conducción que plantea Perón, que es sobre la base de la persuasión. Esto quiere decir poder tener la capacidad argumentativa de convencer a un otro sobre la idea de uno o una idea general, y que esa conducción sea aceptada con el compromiso también de la otra parte. Entonces, porque cuando a uno le ordenan hacer cosas con las cuales incluso no está de acuerdo, entonces ahí, digamos, hay una actitud que se asume para enfrentar eso. Ahora, si uno está persuadido, convencido de lo que va a hacer, ya es otra, digamos, esa misma actitud, y a su vez también los resultados, ¿no? Porque es lo mismo de hacer una cosa de mala gana o en contra de la voluntad, que teniendo la plena convicción de que uno está haciendo algo que es para bien, digamos, y ahí le pone lo mejor de sí. Entonces, eso es una diferencia fundamental a la hora de pensar cómo se tiene que constituir un conductor. Es sobre la base de persuadir, de convencer, de poder enamorar también, poniéndolo en términos más románticos si se quiere, pero que en definitiva es eso, digamos, uno cuando está enamorado de una idea o de un proyecto, eso también hace florecer lo mejor de las virtudes de cada uno, para que a su vez sea también una contribución vital y trascendente, y no algo que se hace por un compromiso o una necesidad de la cual uno no está íntimamente vinculado, digamos. Entonces eso, bueno, creo que es fundamental como para pensarnos, ¿no?, en la reconstrucción del movimiento, y que los conductores que surjan sean también un poco por el convencimiento de la base, digamos. Y después, bueno, también pone siempre el ejemplo de aquel general, digamos, que fue acompañado por su mula en tantas batallas, pero que la mula en definitiva no había aprendido nada de conducción. Entonces pasa con muchas figuras en la política, de que uno los ve que hace tiempo que están y se repite, digamos, la presencia en el transcurso de los años, pero que en definitiva siempre se siguen cometiendo los mismos errores o las mismas prácticas que nunca consagran una victoria. Entonces eso es algo de lo cual tenemos mucho en nuestro movimiento. Bueno, en esta edición que tenemos sobre el Manual de Conducción Política hay un prefacio, digamos, una introducción que también plantea como los objetivos de la escuela, de la materia, en este caso la que estaba a cargo del dictado de Perón, y que me pareció interesante poder desarrollarlos un poco en este tramo del programa, que vendría a ser la presentación de esta obra, antes de adentrarnos específicamente en los capítulos propios del Manual de Conducción. Entonces, bueno, como usualmente se compiló los libros de Perón, constan de un título y un par de párrafos que desarrollan la idea.
Entonces eso lo hace más llevadero. Y acá quería compartirles algunos que, bueno, son los que ya veníamos un poco planteando. Y que tiene que ver con puntualmente la conducción, porque creo que es el tema que nos convoca y nos hace falta hoy. Bueno, decíamos que para lograr, en principio, una idea homogénea de lo que se transmite en la conducción política, necesitamos unidad de concepción. ¿Qué es la unidad de concepción? Tener una mirada o un entendimiento más o menos similar, no quiere decir exactamente igual, porque ahí también interviene el pensamiento propio de cada uno, pero una idea más o menos similar de cuál es el continente en el cual estamos inmersos y que es un poco la idea, las líneas generales del proyecto. Es decir, bueno, estamos de acuerdo en las 3 banderas principales que son la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Ahora, ¿cómo se traduce eso en la práctica? Bueno, ahí está la unidad de acción. Si no tenemos unidad de concepción, si no pensamos en términos medianamente similares, entonces no vamos a poder actuar en consecuencia y con una voluntad y una acción unificada. Entonces, el conocimiento de la doctrina tiene que ver con generar esa unidad de concepción para después que la aplicación esté también unificada, digamos. Entonces ahí la acción es mucho más efectiva. Entonces por eso acá en el prólogo, digamos, habla de la necesidad de unidad doctrinaria, de que todos más o menos estemos imbuidos de los mismos principios que forman parte de nuestra doctrina. Después, para eso es importante la formación de los cuadros. Y en esto también Perón ponía un ejemplo de que hace falta en un movimiento de acción colectiva, se necesitan realizadores, que estos son hombres de ejecución, hombres o mujeres de ejecución, pero también hacen falta los predicadores, y creo que esto lo habíamos desarrollado también en Historia del Peronismo, lo menciona un poco Eva, que son aquellos que difunden como la palabra, ¿no? Haciendo una analogía, digamos, con el cristianismo, teníamos en Cristo a un realizador, digamos, alguien que ejecutaba, digamos, esa doctrina, esa idea, y después sus predicadores, que eran los discípulos, que después se encargaron de llevar más allá de las fronteras que se habían establecido, la palabra del cristianismo y sobre todo el testimonio, ¿no? Entonces en la acción política, porque digamos Los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que en realidad un texto que siempre me lo recomienda un amigo con el que hablamos sobre estos temas. Ahí tenés como principios de acción y conducción política que los vemos claramente ejemplificados. Entonces los predicadores y los realizadores son parte fundamental. Necesitamos un realizador y 1000 predicadores que puedan llevar también adelante y a todos los rincones aquella palabra, aquella concepción doctrinaria de lo que se está realizando también, y puedan a su vez convencer y persuadir a más gente para lograr una amplitud lo suficientemente potente, digamos, del movimiento justicialista. Bueno, después dice capacitar para la conducción. La formación de cuadros es un capítulo de suma importancia. En los movimientos colectivos siempre la función más difícil es la de conducir, por eso no existen muchos conductores en el mundo y muchas colectividades carecen de hombres que las sepan y las puedan conducir, porque la conducción es un arte. Y los artistas no se forman en las escuelas dan técnicos pero no artistas. Bueno, acá dice también Perón que los conductores nacen. Los conductores no se hacen. Desgraciadamente los conductores nacen, dice. Y aquel que no haya nacido solo puede acercarse al conductor por el método. Esto también es importante. Creo que era Einstein el que decía también sobre la genialidad, digamos, que es una cuestión también de método y de persistencia, sobre todo. Entonces por eso acá también Perón lo que grafica es esto, ¿no? La importancia del método para poder llegar a tener las capacidades para conducir. Dice, este ejemplo es el que le quería compartir: el que nace con suficiente óleo sagrado de Samuel no necesita mucho para conducir, pero el que no nace con él puede llegar a la misma altura por el trabajo. Entonces también esto es más
trabajo y perseverancia que una cuestión de genialidad, porque bueno, genios nacen uno cada tanto, pero se puede llegar también a estos términos mediante el método y el trabajo sobre todo. Entonces al genio se llega por esos dos caminos, también por la perseverancia, el perfeccionamiento y el trabajo constante. Esos conceptos son un poco los que se van a desarrollar. La conducción política es un arte, ya habíamos dicho esa parte. Y bueno, la técnica de la conducción, dice, en el campo de la política, la conducción es todo técnica. En el mundo en general no se ha estudiado mayormente esta conducción porque los hombres encargados de realizarla, en su mayoría no apuntaron a ser grandes conductores desde muchachos. Apuntaron a todas las demás inclinaciones, más o menos o convenientes para ganarse la vida o para triunfar, pero pocos se han dedicado a profundizar lo que es la conducción. Esto también es algo que decía Perón muy frecuentemente, que él toda su vida a lo que se dedicó es a la conducción de personas, digamos. No se consideraba como un político profesional, digamos, como lo son algunas clases, la clase de política que conocemos hoy, ¿no? Ese sector social que se dedica profesionalmente a esto. Bueno, Perón decía, a lo que me dediqué toda mi vida fue a conducir personas. Eso desde el campo de lo militar y después del campo de lo político. Entonces ahí está un poco la virtud de lo que justamente no hay mucho, ¿no? No hay muchos quienes se dediquen específicamente a eso, y entonces por eso también la falta de conductores. Bueno, la conducción política es todo un arte, y ese arte está regido por principios, como todas las artes. Entonces ahí está un poco la parte de lo que decíamos inerte de la técnica, y después la parte vital, que es el artista. No hay recetas para conducir pueblos. Por esa razón, en este proceso no se puede aplicar un cálculo de probabilidades, porque los imponderables son tan grandes como los factores que pueden ser previstos y contrapesados en el cálculo. Entonces no se trata de formas rígidas, sino que tiene que tener una acción que se va adaptando también al proceso político, que eso es lo cambiante. Entonces ahí está también la capacidad, que decía en algún momento, de improvisación, que es actuar sobre las circunstancias y tratando de sacar provecho de las situaciones. Pero que si eso se encorseta en una rigidez de la cual no sale más, entonces ahí también la conducción eventualmente va a fallar. Y dice, los pueblos se conducen vívidamente y los movimientos políticos se manejan conforme al momento, al lugar y a la capacidad de quienes ponen la acción para manejarlos. Básicamente como la guerra, digamos, ¿no? Bueno, las acciones inmediatas, la acción rápida, eficaz, donde se aplican los principios y se aprovecha la experiencia, no debe pensarse ni en el principio ni en la experiencia, porque si uno analiza ambas cosas llega tarde y el fenómeno se ha producido en contra de todo cuanto uno había previsto. Es decir, que son acciones inmediatas que deben producir reacciones también inmediatas, donde la inteligencia interviene solo en parte. En ese sentido, la planificación y todas esas innumerables operaciones que la inteligencia humana ha planteado a lo largo de los ciclos de todos los tiempos de la historia no son suficientes. Es una cosa que se adquiere, que se posee, es un fenómeno de aquellos que la inteligencia no puede ni podrá jamás explicar. Es una fuerza superior. Es muchas veces la suerte, el destino, la casualidad. Pero ellos suelen estar también guiados por una fuerza superior, donde la moral, la razón y la verdad podrían ser tres nombres magníficos para representar esas fuerzas que no podríamos denominar de otra manera. Por eso se ha dicho que la conducción es un arte simple y todo de ejecución. Es un arte simple y todo de ejecución, sí, para algunos. Es un arte simple y todo de ejecución como son todas las artes. Pero hay una interpretación aún de esa fórmula simple de la conducción y que es casi intuitiva. Por esto yo tengo un poco de fe en que las mujeres capacitadas para esto puedan llegar a grandes destinos, porque en esa se ha conservado más profundamente guardada la intuición, y ese sentido de la conducción tiene mucho de intuición. Conocemos casos en la conducción de hombres oscuros que no han cometido casi errores y de hombres sabios que no han dejado de cometer casi ninguno de los errores a que fueron inducidos en el camino de la conducción. Bueno, esto también, la cuestión de la intuición, lo ha desarrollado Eva en Historia del Peronismo,
como una capacidad superior que poseen principalmente las mujeres y que creo que tiene que ver con la conexión de la percepción sutil, digamos, de las cosas, ¿no? Y que muchas veces el hecho de estar muy abocados a determinadas situaciones o circunstancias nos desconectan también de esa percepción sutil. Entonces ahí se pierde el sentido de intuición. Es como lo que se llama una corazonada, ¿no? Que esto también en la política es un factor que juega y sobre todo también en la conducción política, como acá lo está planteando Perón. Bueno, la conducción de cualquier naturaleza es siempre igual porque lo que varían son los medios y los factores. La conducción es una sola cosa para lo político, para lo social, para lo económico, para lo militar y para todos los órdenes. Bueno, esto es aplicable a cada circunstancia y ámbito de la vida, desde lo que es la familia, hasta lo que es un centro vecinal, hasta lo que es el manejo de una empresa, un negocio. Todos esos ámbitos que conforman nuestra comunidad y nuestra sociedad necesitan de conductores, digamos. Es decir, nosotros por ahí hoy lo estamos planteando específicamente en el ámbito de la política, si se quiere, partidaria, pero en definitiva, si aceptamos la idea de que somos seres sociales y de que todo lo que rodea al ser humano está atravesado por la política, porque la organización misma de la sociedad implica la política, entonces, por tanto, en todos esos ámbitos también es susceptible de encontrar conductores o de formar conductores también que apliquen estos principios. Entonces, bueno, esto es transversal para los distintos ámbitos de la vida. Lo que varían son las situaciones, las circunstancias, los fenómenos. Entonces, en eso es donde hay que tener despierto el ojo y la intuición para poder tomar las mejores decisiones a cada momento. Dice, trataremos de formar hombres de acción. Sobre esto hemos hablado mucho y por eso están estos cursos. Analizaremos profundamente toda esta difícil materia. Costará trabajo, pero habrá una satisfacción si al final se ha conseguido formar personas capaces de tomar una resolución y de realizarla. Es decir, hombres y mujeres de acción, porque la conducción ha sido hecha por la naturaleza para que se gasten y se quemen allí los conductores. Entonces él de ahí dice, la tarea de la Escuela Superior Peronista no será la de formar peronistas. Aquí vendrán los peronistas ya formados. La tarea nuestra será la de mejor capacitarlos y la de poner en sus manos el mayor número posible de armas para hacerlos vencedores en la conducción de sus respectivas fracciones. Bueno, por esto decíamos que era el motivo principal de la Escuela Superior, poder capacitar a los cuadros sindicales, políticos, territoriales, para que lleven de la mejor manera, digamos, esa ejecución a sus ámbitos. Bueno, hay después una serie de conceptos sobre lo que es la Escuela Superior Peronista y, bueno, quiero compartir estos últimos antes de dejar ya el terreno preparado para lo que sería el abordaje de los capítulos. Entonces acá dice el sentido heroico de la vida. En esta escuela no hemos de hablar solamente a los alumnos de lo que ellos tienen que hacer para triunfar en la conducción de lo que ellos en la conducción de nuestro movimiento, sino también de lo que ellos deben ser para honrarlo y de lo que cada uno de nuestros hombres de la masa debe alcanzar para que podamos decir en el futuro que desde esta escuela, que trabaja no únicamente sobre la inteligencia, sino también sobre el alma, hemos irradiado no solo luz, sino también el calor de las virtudes peronistas, sin las cuales el movimiento justicialista sería un movimiento político, lindo al principio, bueno en la mitad y malo al final. Porque, señores, estos movimientos triunfan por el sentido heroico de la vida, que es lo único que salva a los pueblos. Y ese heroísmo se necesita no solamente para jugar la vida todos los días o en una ocasión por nuestro movimiento, sino para luchar contra lo que cada uno lleva adentro, para vencerlo y hacer triunfar al hombre de bien, porque al partido lo harán triunfar solamente los hombres de bien. Si la escuela es capaz de realizar ese esfuerzo, y va a ser capaz porque pondremos todo cuanto sea necesario para hacerla triunfar, hemos de ver en el tiempo su prestigio aumentado, su acción honrada por todos nosotros, y quizás algún día los que sean dentro de varias generaciones alumnos de estos cursos
sus directores y sus profesores puedan decir, como decía el señor director de la escuela, que en esta ocasión, 1 de marzo de 1951, cuando se fundó la Escuela Peronista, ya auguramos que su vida sería larga y proficua para la patria en primer término, para nuestro movimiento en segundo término y para nuestros hombres en tercer término, formando generaciones de argentinos y de justicialistas que cada día fueron haciendo mayor honor a nuestra patria y a nuestro movimiento. Si la escuela cumple, como anhelamos, esa función y corre a lo largo del tiempo con su enseñanza y con sus virtudes, no tengo la menor duda de que en esa ocasión, dentro de varias generaciones, tendremos de esas nuevas generaciones argentinas el recuerdo, el cariño y el reconocimiento a que esta acción que hoy iniciamos en la Argentina, pensando solamente en nuestra patria, en su felicidad y en su grandeza. Bueno, todo esto es el prólogo de lo que fue también el dictado de esta materia en la Escuela Superior Peronista, así que, bueno, para aquellos que quieran encontrar directamente este material en las transmisiones que estamos compartiendo también desde YouTube, porque esto, bueno, yo también lo subo a mi canal. Ahí pueden encontrar una biblioteca que vamos a compartir el link, de hecho también en la transmisión de Facebook, para que puedan acceder directamente a los libros y no tengan que buscarlos, aunque digamos la búsqueda es fácil dentro de todo. Pero por ahí, digamos, el tema son las ediciones. Entonces les voy a compartir esta edición que es un extracto de la Escuela Superior Peronista para aquellos que quieran ir consultándolo directamente. Siempre me olvido de compartir los números de contacto. Para aquellos también que quieran pedírmelo por WhatsApp, se los paso. Pueden escribir al 387-5-397-295. Repito una vez más, 387-5-397-295. Ahí también, bueno, podemos compartir los links de estos libros y si no, tienen el Drive ahí para poder ubicarlos. Entonces, bueno, esto fue un poco la introducción a esta obra en este programa de Mundo Peronista. El día jueves ya arrancaremos, digamos, con el primer capítulo. Vamos a ir haciendo un resumen de cada idea y tratando de complementarlo con algún material audiovisual. Porque bueno, la palabra de Perón siempre es mucho más clarificadora de lo que uno pueda decir, pero que bueno, vamos a tratar de hacerlo también analizándolo en el contexto en el cual nos encontramos hoy, porque de lo que se trata es poder tener una aplicación para la actualidad de todos estos principios que siguen vigentes en el tiempo. Así que bueno, dicho todo esto, los invitamos a seguir con la programación de la radio y que... Bueno, aquellos comentarios, dudas, sugerencias, lo puedan comentar también a través de las redes sociales y los medios. Nosotros nos estamos despidiendo hasta el día jueves para hacer nuevamente de 9 a 10 de la mañana Mundo Peronista Radio. Así que, bueno, buena jornada para todos. Nos vemos en la próxima.